Gente, prepárense para una montaña rusa emocional, porque lo que voy a contarles no es una historieta bonita de cuento de hadas. Es sobre la fuerza bruta de la pasión que estalla en medio de una conspiración real. Y ya que están aquí, prepárense para esta aventura y dejen el like en el vídeo para mostrar que se conectan con historias de pasiones arrolladoras. Yo sé que esta comunidad es el confesionario de las almas apasionadas, pero la historia de Yasmine Dupont y el Sheikh Rayyan bin Saud es el tipo de cosa que juramos que solo existe en un libro. Sucedió a finales de 2023, un año en el que la vida de Yasmine era una fortaleza de cinismo y organización. Ella estaba en la cima de sus 32 años, una planificadora de eventos que era una mezcla de genio logístico con una aversión casi religiosa a cualquier cosa que oliera a pasividad. La muralla de su independencia era tan alta que usaba trajes de sastre en tonos que variaban del índigo al zafiro, casi como una armadura. El cabello, un bob castaño oscuro con el filo afilado, combinaba con su mirada, fría, analítica y que te diseccionaba en busca de fallos en la planificación o en el alma. Ella era la reina de contratos, no corazones, y veía cualquier matrimonio arreglado como la farsa mejor pagada del planeta, una ofensa a la libertad de elección, y por eso, cuando el contrato para organizar la boda real del Sheikh Rayyan bin Saud llegó a su mesa, el cheque era demasiado grande para su cinismo, pero la misión era casi una tortura personal. El novio, el Sheikh Rayyan bin Saud, era la definición de belleza triste y opulencia. A sus 28 años, cargaba el peso de todo un reino sobre sus anchos hombros atléticos, ocultos bajo vestimentas que valían fortunas, y estaba a punto de ser engullido por un matrimonio político con la princesa de un estado vecino, todo para cimentar una alianza vital para el consejo y la temida reina madre. Rayyan parecía un héroe de leyenda, con un rostro esculpido y una postura impecable, pero cuando hablaba, era con una voz aterciopelada, pero que parecía venir de lejos, de un lugar donde ya había renunciado a luchar. Sus ojos eran el detalle más conmovedor, un castaño tan profundo que parecía guardar la memoria de todas las frustraciones de su vida, la resignación de un hombre que estaba siendo manipulado, obligado a ser complaciente para proteger el bien mayor. Su vida era una jaula de oro, donde cada paso era preaprobado, y la única forma de protesta que encontraba era un silencio elocuente y la melancolía que exhalaba. Eran dos personas, Yasmine y Rayyan, que representaban la libertad y la prisión, la acción y la resignación, y el destino cruelmente los forzó a un contacto íntimo. El universo, con su retorcido sentido del humor, ató a Yasmine a Rayyan por un contrato de 2 meses, una convivencia forzada bajo el pretexto de la perfección logística. Ella necesitaba acceso constante a él, todo el tiempo, para discutir cada mísero detalle que involucraba la unión que ella despreciaba, y no eran detalles triviales. Estamos hablando de invadir su vida personal de formas absurdas, la elección del bordado de las toallas de baño del dormitorio nupcial, el cuarto donde haría el amor con una extraña, el menú de la luna de miel, la comida que compartiría con la novia que apenas conocía, la lista de regalos, los objetos que simbolizaban la unión que él odiaba, y lo peor, los votos ensayados, palabras de amor que serían dichas como una puesta en escena teatral para una audiencia global. Para Yasmine era solo trabajo, pero era un trabajo que la obligaba a meter la nariz en la herida abierta de la infelicidad de él. Y para Rayyan, ella era la invasora más interesante, la única persona que parecía ver la farsa y no tener miedo de nombrarla.
La convivencia, por supuesto, generó una tensión que era casi audible. Yasmín, con su mentalidad de proyecto logístico, intentaba distanciarse de cualquier emoción. Hablaba de curva de aprendizaje del equipo y optimización del timing del evento, con una frialdad de CEO que era su forma de protegerse de un arreglo que consideraba moralmente fallido. Pero era imposible. Su aversión era un volcán dormido, y él era el único que le hacía querer entrar en erupción. No podía dejar de pincharle. En una reunión sobre la elección de las joyas que usaría la novia, ella se inclinó y dijo, con la voz lo suficientemente baja para que solo él oyera: «Es fascinante, Sheikh, tanta belleza para adornar un contrato. Es usted un hombre con la llave de la caja fuerte, pero prefiere la celda. Lamentable». Su cinismo era un guante de seda, pero el golpe era sentido. Ella lo veía como el cobarde de cuna de oro, y su crítica, para su sorpresa, fue el gatillo para la sutil rebeldía de él. Ryan, que parecía tan complaciente, inició una guerra de desgaste que solo Jazmín entendía. No la confrontaba directamente, sino que saboteaba la planificación de forma irritante y deliciosamente dramática, todo bajo el pretexto de la exigencia real y el honor. Inventaba problemas que solo ella podía resolver, obligándola a pasar más tiempo en su presencia. «Señorita Dupont», decía él con ese encanto sofocante, «¿la seda turquesa para las servilletas? Mi difunta tía abuela dijo en su lecho de muerte que el turquesa atrae malos presagios. Rehaga el esquema de colores a tono zafiro. Sí, todo el esquema, por favor. Y necesitamos discutir esto en detalle a las 11 de la noche, en la biblioteca. Es una cuestión de honor y familiar». Exigía reuniones nocturnas, retrasos en el cronograma y complicaba los detalles más sencillos. Yasmín pensaba que era solo un príncipe mimado, pero la verdad era que Ryan estaba desesperado por tener más tiempo con la única persona que lo desafiaba. Aquella mujer de mirada gélida y eficiencia perturbadora era su única ventana de aire fresco, y estaba decidido a mantenerla abierta, aunque a ella le costara el doble de trabajo. Ryan usaba la cultura y la tradición como armas para atrapar a Jazmín en su órbita. La invitaba a cenas de degustación del menú de luna de miel, encuentros íntimos donde él la observaba probar manjares exóticos, describiendo los sabores con una sensualidad que no tenía nada que ver con la comida. En una de esas sesiones, ella estaba describiendo la textura de una salsa de dátiles con aceite de oliva, y Ryan la interrumpió, no para hablar del plato, sino para decir: «Usted tiene un vocabulario para texturas que es hipnotizante, señorita Dupont. Me pregunto si esa misma precisión se aplica a otras sensaciones». La hacía ruborizarse, algo que no le pasaba desde la adolescencia, y la hacía sentirse desarmada, lo cual la enfurecía. Yasmín intentaba recuperar el control, hablando de logística de transporte de vajillas, pero con cada mirada prolongada de él, sentía que el suelo bajo sus pies escépticos se desmoronaba, y la atracción que sentía era un traidor silencioso que le gritaba dentro. La presencia de la reina madre, sin embargo, era el obstáculo más sólido y gélido. Era una mujer de autoridad incuestionable, con un quimar negro de seda que parecía absorber toda la luz y la alegría de la sala, y ojos que evaluaban el valor de cada persona en términos de linaje y utilidad política. La reina madre detestaba a Yasmín, esa extranjera audaz que habla como si entendiera de honor, y veía la eficiencia de Yasmín como una amenaza al orden emocional de Ryan. Insistía en reuniones tripartitas, obligando a Ryan a
sentarse entre las dos, creando un triángulo de tensión insoportable. En una de esas reuniones, discutiendo la lista de invitados y la distribución de asientos, la reina madre criticó la elección de caligrafía de Jasmine. Ryan, por primera vez, la defendió abiertamente, con una firmeza que sorprendió a todos. Madre, la caligrafía de la señorita Dupont refleja la modernidad y el buen gusto que el reino desea proyectar. Su trabajo es impecable, no lo discuta. La mirada que le lanzó a Jasmine después de esa defensa era una mezcla de desafío a su madre y una súplica de aprobación a ella, lo cual solo encendió el fuego de la atracción peligrosa. El punto de inflexión, el momento que selló su destino, ocurrió durante el ensayo del vals nupcial. La novia, convenientemente ausente, obligó a Jasmine a convertirse en la pareja de baile temporal para que Ryan pudiera visualizar el impacto escénico de la coreografía. Ryan parecía haber esperado este momento. Jasmine, usando los guantes, blancos de seda para mantener una distancia profesional, sintió el cuerpo de él acercarse. Él no bailaba. Él la conducía con la precisión de un regente, y la fuerza de sus manos era electrizante, incluso a través de la tela. En medio del giro, cuando sus cuerpos estaban peligrosamente cerca, el olor a sándalo y menta la invadió, y sintió el aliento de él caliente en su oído. Su corazón se aceleró, y su logística falló por primera vez en su vida. Fue allí, en ese silencio forzado e íntimo, donde la fachada de Ryan se derrumbó. Se detuvo abruptamente, la atrajo a un abrazo que no era parte de la coreografía y murmuró la confesión que lo cambiaría todo. Estoy haciendo esto, Jasmine, por una persona que amo. Esta boda es el único precio que me queda por pagar para garantizar su libertad, para que ella nunca sea forzada a un acuerdo como este. La soltó, pero la presión de su mano permaneció en su cintura. Jasmine sintió el golpe de su sinceridad, pero su cinismo agudo, esa defensa de años, interpretó la situación de la manera más dolorosa. «Qué noble, Ryan», respondió ella, usando su nombre por primera vez, con la voz áspera. «El mártir se sacrifica por la amada. Qué predecible. Pensé que usted tenía más imaginación». Se alejó sin darse cuenta de que él se refería a su hermana menor, cuya libertad negociaba con su propio futuro y no a la novia fugitiva. La incomprensión de ella, el desprecio apasionado, el dolor de creer que él era un mártir romántico por la novia equivocada, era el condimento perfecto para el desastre emocional. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos se transformó en un baile de deseo y resentimiento. Las reuniones de planificación se convirtieron en encuentros de seducción. Revisaban los planos arquitectónicos del salón de baile en la biblioteca, el único refugio silencioso del palacio, y la discusión sobre ángulos de luz y distribución espacial era solo la excusa para que sus rodillas se rozaran bajo la mesa. Jasmine hablaba de los colores de las cortinas, pero sus ojos estaban fijos en los de él, desafiándolo a hacer algo sobre la chispa que estaba a punto de estallar. Ryan, en su represión, encontraba pequeñas formas de tocarla. Le acomodaba el cabello que le caía sobre el ojo, tomaba el bolígrafo de su mano con una demora innecesaria. Era un juego peligroso de quién cedería primero. El deseo de ellos era el único lugar donde podían ser honestos, y con cada toque accidental, con cada mirada prolongada, la pasión se intensificaba, haciendo que la realidad de la boda inminente fuera casi insoportable. El romance intenso de ellos floreció en el silencio de la noche, bajo la opresión de un palacio que estaba siendo preparado para celebrar la derrota de Ryan.
El escenario de la boda se convirtió en el telón de fondo de la pasión prohibida. Se encontraban en la sala de mapas, donde Rayyan estudiaba las rutas comerciales de su reino y Yasmín revisaba la disposición de las mesas, y el aire se volvía tan denso que la discusión sobre geopolítica se transformaba en una excusa para estar cerca. En una de esas noches, mientras Yasmín se inclinaba sobre la maqueta del pastel de 5 pisos, una réplica perfecta, cubierta de flores de azúcar que ella había elegido, Rayyan se acercó por detrás. Él no la tocó, pero la cercanía de su cuerpo, el calor, hizo que ella sintiera el olor de su colonia, sándalo y algo cítrico y fresco, casi como la libertad. Yasmín, susurró él, y el nombre de ella en su boca era una súplica. Dígame la verdad, ¿haría este pastel con menos perfección si supiera que nunca se cortará? La honestidad de él la golpeó como un shock. Ella se giró abruptamente, quedando a centímetros de él, y la visión del deseo en sus ojos la desarmó completamente. «Yo solo sé hacer las cosas con perfección, Sheikh», respondió ella, la voz ronca, su cuerpo traicionando el cinismo. «Pero la verdad es que tengo un deseo casi infantil de derribar esa maqueta y pisotearla». La confesión de ella fue el detonante. Rayyan no resistió. Él la tomó por la cintura, besándola con una urgencia que no pertenecía a un príncipe resignado, sino a un hombre al borde de una rebelión. El beso fue profundo, un pacto silencioso de que usarían el poco tiempo que tenían para quemar todas las reglas. A partir de ese primer beso, la frontera entre la planificación y la seducción desapareció. Las sesiones informativas se convirtieron en encuentros tórridos. Se besaban en la sala de música, donde él debería estar ensayando el vals, y el deseo de ellos era la única melodía. Una noche, mientras discutían la lista de invitados, 500 nombres de personas que atestiguarían la boda forzada, la tensión explotó. Rayyan la acorraló contra la estantería de libros antiguos, el olor a papel y cuero mezclándose con el olor de su piel. El vestido de Yasmín estaba ligeramente arrugado, su moño se estaba deshaciendo y la pasión era tan visible que cualquiera que pasara lo sabría. «Odio cada uno de estos nombres», jadeó él con su boca cerca de la de ella. «Solo desearía que hubiera un nombre en esta lista, el suyo». El deseo era una tortura física. Llegaban al límite, pero siempre se detenían. El honor y el miedo a ser descubiertos, cerniéndose sobre ellos como una espada invisible. La restricción solo servía para intensificar la llama. La pasión de Yasmín por su trabajo, su obsesión por el orden, por la belleza funcional y por el detalle perfecto, se alineó con el deseo de Rayyan por la belleza y la autenticidad. Ella comenzó a verlo como un rebelde enjaulado y él la veía como la llave. Rayyan comenzó a luchar por ella de formas pequeñas, pero significativas, desafiando a su madre y al consejo en detalles que parecían insignificantes para el mundo, pero que eran juramentos de amor para Yasmín. Él insistió en que el tipo de flor, una orquídea rara que Yasmín amaba, fuera exactamente el que ella había elegido, incluso cuando la reina madre sugirió otra, más tradicional. «Si la señorita Lupón lo aprobó, es ley», declaraba él con voz firme. Esta era su forma de decir: «Yo lucho por usted, aunque sea por una flor». Y Yasmín veía esos actos de rebeldía como los más románticos, las pequeñas victorias que la hacían enamorarse aún más del hombre detrás del título. Pero la reina madre no era ciega. Su mirada era la de un halcón que veía el baile prohibido de su hijo y la planificadora. Notó el sutil cambio en el brillo de los ojos de Rayyan, la forma en que parecía más vivo, más
asertivo, y supo que la mujer extranjera era la causa. Comenzó a aparecer en las reuniones sin avisar, a hacer preguntas capciosas sobre el cronograma, tratando de encontrar un fallo, un error que justificara el despido de Yasmín. La atmósfera se volvió insoportable y Yasmín sentía el peso de la mirada de la reina madre juzgándola, considerándola un deshonor andante. El miedo a la exposición y la humillación que pendía sobre ellos hizo que cada roce, cada palabra robada, estuviera cargada de un riesgo emocionante y doloroso. Eran un secreto a punto de ser revelado. El peligro solo sirvió para intensificar el deseo de ellos. Los encuentros nocturnos se convirtieron en una necesidad vital, un refugio de la farsa diaria. Una noche, pocas semanas antes de la boda, Rayyan llamó a Yasmín para revisar los discursos de agradecimiento en la sala de proyección privada. La sala era oscura y aislada, un ambiente que Yasmín, la logística en persona, sabía que era un error, pero que la mujer apasionada que había en ella aceptó. Rayyan no encendió la luz, solo el televisor, que mostraba un loop silencioso de imágenes de paisajes del reino. Se acercó a ella en el sofá de cuero. «No vamos a revisar discursos», dijo él con voz ronca, tirando las notas al suelo. «Vamos a solo respirar». La abrazó, y ese abrazo no era el de un sheik, sino el de un hombre que se estaba ahogando y encontró un bote salvavidas. Ese contacto, la piel de él contra la suya, era el único lugar donde Rayyan, el hombre, podía existir libre del sheik. La pasión era un animal salvaje que intentaban domesticar, pero que estaba a punto de rasgar el velo de la decencia. Esa misma noche, el deseo estalló. Rayyan la besó con la furia de quien se estaba vengando de su propio destino. Yasmín no se resistió. Ella lo quería con la misma urgencia. El beso fue profundo y el control de Yasmín se deshizo en un gemido. Él la acostó en el sofá y su toque era fuego. Él rasgó el guante de satén que ella usaba para mantener la distancia profesional, y la piel de él contra la suya era la promesa de todo lo prohibido. La camisa de Rayyan fue abierta, revelando un pecho fuerte, y su cuerpo tembló de anticipación. La restricción que había sido su tortura se transformó en liberación. Ese momento en la oscuridad, con la luz del loop silencioso de paisajes del reino iluminando la escena, fue la prueba de que la lógica de Yasmín había sido destruida por la pasión. El aire en la sala estaba pesado con el olor a sudor, perfume y deseo. Yasmín sentía el olor de él, la textura de su piel, la urgencia con que la tocaba, y la sensación era la más real que jamás había experimentado. Ella lo amaba, y esa era la parte más aterradora del plan. Ella pasó sus manos por el cabello sedoso y oscuro de él, tirando de él para un beso más profundo, y su mente, la mente lógica y organizada, gritaba que aquello era un error monumental. Pero su cuerpo la traicionaba. Rayyan la miraba con la pasión ardiente mezclada con una desesperación sombría. «Haría cualquier cosa por estar así con usted», susurró él con su frente apoyada en la de ella. Pero el tiempo se detuvo. El tiempo era la cuenta regresiva para su boda, la sentencia de muerte para el amor de ellos. Ese momento íntimo, en el sofá de cuero, fue la única vez que se permitieron ir hasta el límite de la prohibición, sin cruzar la línea final. El miedo a la reina madre y el peso del reino eran las únicas cosas que los salvaron de un escándalo irreversible, y el miedo se hizo realidad. La reina madre, desconfiada de la ausencia de Yasmín en sus aposentos para revisar presupuestos, había enviado a un asistente para seguirla. No tenía pruebas físicas del beso,
pero el asistente informó sobre la oscuridad de la sala y la demora sospechosa. Para la reina madre, el honor de su hijo ya estaba comprometido. A la mañana siguiente, mientras Yasmín organizaba los arreglos florales en el salón principal, la reina madre se acercó a ella personalmente. Señorita Dupont, su voz era gélida, más afilada que cualquier navaja. Su utilidad ha terminado. Su eficiencia ha demostrado ser una distracción deshonrosa para mi hijo. Su contrato está rescindido. Un avión la espera en el aeropuerto privado. Tiene 3 horas. Si no está en él, las noticias sobre su conducta llegarán a su agencia antes que usted. La humillación fue pública, la advertencia fue directa y la reina madre no dejó espacio para súplicas. Yasmín no suplicó. Sintió el golpe de la derrota, el dolor de la expulsión, pero su ira la salvó de las lágrimas. Recogió sus pertenencias con la misma frialdad con la que planificaba un sitting chart. No podía buscar a Ryan, pues sabía que eso solo complicaría su situación, dándole más munición a su madre. Mientras caminaba hacia el coche que la llevaría lejos, vio a Ryan de lejos. Él estaba en el patio, hablando con un general, pero sus ojos se encontraron con los de ella. El dolor en su mirada era un puñetazo en el estómago, una mezcla de furia e impotencia. Intentó ir hacia ella, pero el general lo sujetó. Ryan gritó su nombre, un sonido ahogado por la distancia y el silencio. Yasmín solo asintió, un reconocimiento silencioso de que entendía su posición, su prisión. Subió al coche y mientras éste aceleraba, sintió la amargura de la despedida. Su boda era en solo 3 días, y el amor de ellos había terminado en una expulsión humillante. Regresó a Londres, decidida a ahogar al sheik en hojas de y cálculo y contratos de alta complejidad. Pasaron 3 días, y cada hora parecía un clavo siendo martillado en el ataúd del corazón de Yasmín. En Londres intentaba mantener la concentración, pero cada noticiero, cada foto que llegaba del palacio, le recordaba al sheik que estaba a punto de casarse. Se obligaba a trabajar en su oficina, las ventanas de cristal reflejando el horizonte gris de la ciudad, lo opuesto al sol abrasador del desierto. Su mente, la máquina de organización que era su baza, estaba en desorden. Intentaba convencerse de que Ryan era, de hecho, el cobarde que siempre temió, que la pasión era solo una distracción antes de su destino inevitable. Pero el olor a sándalo, la sensación de su cuerpo contra el suyo, la honestidad que había visto en sus ojos, todo eso le impedía aceptar la derrota. Se sentía humillada, pero el dolor mayor era la certeza de que se había enamorado de un hombre prisionero, y ahora ella era libre, pero vacía. El día de la boda llegó. El mundo estaba pendiente del palacio. Yasmín estaba en un hotel en un barrio elegante de Londres, viendo la cobertura en vivo, una botella de vino blanco sobre la mesa. No podía apartar la mirada. El salón de baile, perfectamente decorado con las orquídeas que Ryan había defendido, parecía una tumba para la felicidad. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde. El estómago de Yasmín se revolvía por la ansiedad y sentía un nudo en la garganta que le impedía respirar. Se preguntaba si diría los votos ensayados, esas palabras de amor vacías que ella le había ayudado a memorizar. Y entonces, lo impensable sucedió. La transmisión en vivo se cortó abruptamente a un presentador pálido, hablando de retraso inesperado y confusión en el palacio. El teléfono de Yasmín sonó. Era un número restringido. Ella dudó, pero contestó. Era Ryan. Su voz era urgente, ronca, apenas controlada. Yasmín, es el caos. Ella huyó. La novia
La princesa concertada había leído la tensión. Había visto la mirada de Ryan hacia Jasmine, y en un acto de rebeldía que parecía sacado de una novela prohibida, había huido. Dejó una carta diciendo que no podía casarse con un hombre que amaba a otra persona, aunque ella no supiera que la otra persona era la planificadora de eventos. La princesa se había ido para estar con su verdadero amor, un músico que había conocido en secreto. La boda estaba cancelada. El palacio era un pandemonio. El consejo, la reina madre, los invitados de honor, todos estaban en estado de shock y furia. El honor del reino estaba en juego. Ryan, que había pasado toda su vida aceptando órdenes para proteger a su hermana, se dio cuenta de que había perdido todo lo que intentaba proteger, y en esa pérdida encontró una libertad salvaje. Ya no tenía nada que perder. El consejo, desesperado, lo rodeó en el salón de baile, exigiéndole que eligiera una novia sustituta inmediatamente. «Elija a la prima, a la baronesa. Necesitamos una unión». La reina madre suplicaba, pero el límite de él había sido alcanzado. Miró el salón que Jasmine había planeado con tanta perfección, y la visión de esas flores y ese altar vacío fue el detonante. Vio la verdad. Se había doblegado a la farsa toda su vida, y el único acto de dignidad que le quedaba era ser honesto. Se apartó del consejo, tomó el micrófono que se usaría para los votos y habló. Su voz resonó por el salón, llegando a los oídos de Jasmine a través del teléfono que él mantenía presionado en su mano. «No voy a elegir a otra novia», declaró, y el silencio que siguió fue ensordecedor. «Rechazo este acuerdo y toda la mentira que representa. Amo a la mujer que organizó esta boda». Miró directamente a la reina madre, que parecía haber envejecido 10 años en ese instante. «Amo a Jasmine Dupont. Ella me hizo ver que el honor no es seguir reglas, es luchar por lo que es real». El aire estaba electrizado, y el silencio en el palacio era roto solo por la respiración agitada de Ryan en el micrófono, y al otro lado del mundo, por la respiración contenida de Jasmine. Lo que estaba haciendo era una locura, una revolución que desafiaba siglos de tradición, todo por una mujer que había conocido mientras planeaba su boda arreglada. La reina madre soltó un grito ahogado y el consejo intentó arrebatarle el micrófono, pero Ryan se apartó con la agilidad que Jasmine sabía que poseía, pero que rara vez usaba. Estaba determinado. Y esa determinación era la cosa más sexy que Jasmine jamás había presenciado. Ya no era el sheik resignado, era el hombre luchando por su alma. Ryan entonces hizo el movimiento que selló su destino y el futuro del reino. Tomó el anillo de compromiso arreglado, una joya enorme de diamante solitario que simbolizaba el acuerdo político fallido, y se arrodilló allí, en el centro del salón de baile decorado para una boda que no tendría lugar. La imagen era épica. Un gobernante arrodillado ante su consejo, sus generales y su madre furiosa, declarando amor a una mujer ausente. «Jasmine Dupont», proclamó en el micrófono, la voz temblando de emoción pero firme en su resolución. «Sé que me escucha. Usted me llamó cobarde. Yo rechazo este trono de fachada, la elijo a usted, y el único orden que quiero es el caos que usted trae a mi vida. Usted es mi única realidad. Nos casaremos hoy. Acepte la vida de Sheikha, no por obligación, sino por pasión. Diga sí, y al consejo que le den». El desafío de él era total. Jasmine, en el balcón del hotel en 1950. Londres sintió las lágrimas cálidas e inesperadas correr por su rostro. La mujer cínica, la maestra de la logística, estaba en ruinas emocionales. Nunca imaginó ser el centro de una revolución.
Él no le estaba ofreciendo solo una boda, le estaba ofreciendo una lucha, un futuro construido sobre los escombros de un reino de mentiras. La propuesta de Sheikah de gobernar a su lado era aterradora, pero el hombre arrodillado, desafiando al mundo por ella, era lo único que importaba. La oportunidad de vivir una pasión arrolladora y auténtica era la única lógica que le quedaba. Ella respiró hondo, tragándose el nudo en la garganta, y habló por teléfono, con la voz embargada por la emoción, pero lo suficientemente clara para que Ryan escuchara el sí que cambiaría el juego. «Rayyan», susurró, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Mi lógica está destruida y mi corazón está en completo desorden, pero sé lo que quiero. Sí, me caso con usted. Acepto el caos. Mande el avión». El alivio de Ryan fue audible. Soltó un grito de victoria y el sonido de la multitud en el palacio estalló en murmullos y gritos. Ryan soltó el micrófono y corrió hacia afuera, dejando a la reina madre y al consejo en desesperación y furia. Él tenía a su novia y ahora tenía que luchar para mantenerla. Jasmine voló de regreso, no como la planificadora expulsada, sino como la novia de un sheik en rebelión. Su llegada fue un evento caótico y apoteósico. Ryan la recibió en el aeropuerto, no con la pompa real, sino con la urgencia de un amante. La besó allí mismo, ante los guardias y la prensa atónita, un beso largo y profundo que era la prueba física de que esa unión era de pasión y no de política. Se casaron 3 días después, en el mismo salón de baile que ella había planeado, con una licencia especial y bajo la protesta furiosa e ineficaz de la reina madre. La ceremonia fue sencilla, pero intensa. Y cuando Ryan la besó como su esposo, la pasión fue un fuego que consumió su miedo y cinismo. El primer baile de ellos no fue el vals ensayado, sino un baile caótico y apasionado bajo las luces que ella misma había planeado. La consumación, gente, fue en el dormitorio nupcial que ella decoró, y fue tan intensa, tan arrolladora, que me dijo que todos los detalles logísticos del mundo se disolvieron en un caos delicioso. La pasión, que había sido reprimida por el honor y el miedo, estalló en una escena que ella me dijo ser la más abrumadora de su vida. El toque de él, la urgencia, la forma en que él la amó, disolvió años de cinismo. Ella finalmente sintió la verdad, la vulnerabilidad y la fuerza de un hombre que la eligió por encima de un reino. Se convirtieron en la historia más punk de amor real, la prueba de que la pasión verdadera rompe la logística y reescribe el destino. Ryan todavía tiene sus momentos de complacencia, pero Jasmine lo mira con una sonrisa, porque ella sabe, solo está inventando excusas para pasar más tiempo con la esposa que se atrevió a desorganizarlo. Todavía hoy, Jasmine no puede explicar la intensidad de todo lo que sucedió. Solo dice, yo planeé su boda, pero él reescribió mi destino. Y si ustedes se conectaron con esta historia de superación y fuego, no se pierdan las próximas. Suscríbanse al canal para que sigamos compartiendo pasiones arrolladoras como esta.